Placer tenerte aquí, José, y nuestras charlas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Cícero. Es un placer para mí integrar estas conversaciones sobre neoplatonismo, así que te agradezco mucho la invitación y quiero también agradecer a las amigas y amigos, colegas que han estado un poco en torno de nuestra conversación, como son Claudia D'Amico y Federico Bauswitz también. Eh, Así que, bueno, muchas gracias por esta invitación. Ya, ya. Bueno, el tema es muy interesante, ¿no? Alcanzar lo inalcanzable de modo inalcanzable en el pensamiento de Nicolau de Cusa. Pensaría, José, preguntándole qué es aquello de una doctrina de la ignorancia que propone Nicolau de Cusa a partir de esta intuición, ¿no? De esta idea. Sí, sí. Hay un texto de Henri Bergson que se titula La intuición filosófica. Es un texto de 1911. Y en ese texto Bergson dice que toda obra de un pensador no es más que el intento siempre inacabado por poner de manifiesto una única intuición filosófica. Con todo, ¿no? El centro de aquella captación inmediata permanece siempre en silencio, inaccesible al habla, a la escritura, completamente indescifrable para cualquier concepto o expresión de lenguaje, ¿no? Es como si la intuición filosófica fuese una suerte de haz de luz que mueve a toda expresión conceptual y de lenguaje, ¿no? Y Bergson identifica allí dos elementos de una intuición filosófica. Un elemento afirmativo, positivo, que es el que mueve a un pensador, a una pensadora, a elaborar su pensamiento, sus escritos. Y un momento negativo por el cual siempre se sabe el límite infranqueable de todo concepto y de todo lenguaje referido a aquello que es intuido. Y esto que postula Bergson en este pequeño escrito sobre la intuición filosófica, bien se acomoda al caso de Nicolás de Cusa, cuya vida y obra florece, como sabes, entre el 1401 y el 1464, durante la primera mitad del siglo XV, a veces como el último pensador medieval, a veces como el primer filósofo moderno, ¿no? Y todo eso suscita un debate historiográfico, todo un desacuerdo historiográfico que es completamente rico y fecundo para comprender su obra. Pero decía, esto se adecua bien al caso del Cusano, porque cuando él concluye su primera gran obra, que es La docta ignorancia, en 1440, redacta ya en su casa natal, en febrero del 1440, una carta a quien está destinada la obra, que oficia como una suerte de epílogo. Y en ese epílogo, el Cusano cuenta que volviendo de Constantinopla, habiendo participado en la política eclesiástica de su tiempo, de los últimos esfuerzos por conciliar a las iglesias de Oriente y Occidente antes de la caída de Constantinopla, estando en medio del océano de regreso, le fue dado como un don la intuición que finalmente daría una orientación definitiva a su pensamiento. Le fue dado esta idea de alcanzar lo inalcanzable de un modo inalcanzable, que es aquella intuición filosófica en la que se juega su camino de pensamiento que recibe el nombre dado por él mismo de una doctrina ignorante. Entonces, conforme a esto, podemos pensar que toda la obra del Cusano es el esfuerzo por poner de manifiesto esta intuición en una pluralidad de perspectivas, aún sabiendo que el corazón mismo de esta intuición permanece
oculto, secreto, escondido. E a partir disso, como definirias a escritura de Nicolau de Cusa? Sabemos que Nicolau cria, não, um conceito, ou seja, é um linguagem muito particular. Como definiria a escritura de Nicolau de Cusa? Bueno, conforme a esto que decíamos respecto de Bergson y esta intuición filosófica que guía la obra del Cusano, este alcanzar lo inalcanzable de un modo inalcanzable, podemos acudir a un pasaje del último texto que compone Nicolás de Cusa, que se titula La cumbre de la teoría. La cumbre de la teoría es un texto de un pequeño opúsculo, un pequeño diálogo de 1464, en el que el Cusano añade un memorial, un conjunto de proposiciones. Y entre las proposiciones 4 y 6 de ese memorial, el Cusano dice que el poder de la mente de Aristóteles, que es su fuerza más íntima, se pone de manifiesto en los distintos libros que ha escrito Aristóteles. Es decir, la mente de Aristóteles, la fuerza de su mente se comunica, se participa en todos los libros que ha compuesto Aristóteles. Pero sin embargo, el sentido último de su pensar, esta fuerza de su mente que motiva su escritura, sin embargo es indescifrable, no solo para los lectores de los libros de Aristóteles, sino para Aristóteles mismo. Es decir, Aristóteles despliega en sus escritos la fuerza de su pensar, pero sin embargo, cuando él se ve en sus propios escritos, no puede, sin embargo, descifrar su sentido último. Y esto lo vemos en el caso del Cusano. Todos los escritos del Cusano son una manifestación, una visibilización de aquella intuición que lo motoriza, pero sin embargo, para los lectores del Cusano y para el Cusano mismo, no es posible dar con precisión el sentido último en esa búsqueda. Por eso vemos que con una completa conciencia de esta situación, el Cusano ha elaborado un estilo de escritura, una escritura que es, en primer lugar, repetitiva. Es decir, continuamente habla de lo mismo de modos diversos. Porque la diversidad es el único ámbito en el que lo mismo puede ser buscado. Y en cada repetición se muestra lo mismo de modo diferente. Entonces lo primero que vemos es una escritura profundamente repetitiva, circular, podríamos decir, acudiendo a una metáfora hermética cara a la tradición neoplatónica y cara al Cusano también. Es una escritura que sigue un paradojal camino de argumentación filosófica. Cuando nos enfrentamos a los textos del Cusano, sentimos una profunda perplejidad en la experiencia misma de la lectura, por un extraño modo de argumentar filosófico que lleva adelante. Incluso cuando él termina el proemio de la docta ignorancia, dedicada a este amigo suyo que es el cardenal Cesarini, le dice, recibe este modo singular de razonar sobre las cosas divinas de uno que procede del suelo germano. Pero él mismo define el camino de su escritura, el camino de la doctrina ignorante, como un modo extraño de razonar sobre cosas divinas. Y después es una escritura dada, conforme a la tradición neoplatónica, a las metáforas, las imágenes que él nombra técnicamente bajo el concepto de enigma. De hecho, él define su propia investigación como una investigación
simbólica y luego como una ciencia enigmática que se practica por medio de una escritura que está plagada de imágenes, de metáforas, pero también de conceptos de la tradición, pero que con todo son entendidos de modos diversos, son reinventados. Es decir, el cusano incorpora el lenguaje de la filosofía platónica, el lenguaje de la filosofía aristotélica, pero para concebir esos conceptos conforme a la docta ignorancia de modos diversos. Entonces apela a la tradición, pero para reinventar los conceptos de la tradición. Y esto lo lleva adelante por medio de tratados, por medio de diálogos, por medio de sermones, que son un gran caudal de obra cusana, son 297 sermones que también tenemos que entender como un género literario de expresión filosófica. Es decir, no, por supuesto que el sermón tiene una dimensión afectiva siempre, pero en el caso del cusano también una fuerte dimensión intelectual. Por eso podemos leer sus sermones desde como un género literario de expresión filosófica más. Y también ha escrito cartas. Y no en último término podemos acudir a las notas marginales que él ha compuesto en ciertos y determinados textos de la tradición que ha leído y ha estudiado con cierto fervor. Porque en esas notas marginales se ve no solo su propio pensar, sino el diálogo que mantiene con una tradición. Y después, por último, la dimensión dialógica que atraviesa toda la escritura cusana, no solo a través de los diálogos que compone, sino también a través del diálogo que él establece entre sus distintas obras y el diálogo, por supuesto, abierto siempre con la tradición de la que él mismo se sabe heredero. Bueno, si hablamos de escritura, ¿no? Es normal, digamos, que hablemos de lectura. Entonces, ¿cómo leer, Nicolau de Cusa, la tradición esta que él se sabe heredero, ¿no? Este es el ejercicio de lector. Sí, que ese también es un componente, un elemento que nos cautiva cuando nos acercamos a la obra de un autor o una autora, ¿no? Cómo lee los textos de una tradición de la que da cuenta explícita y muchísimas veces implícitamente, ¿no? Y en el caso del cusano, así como podríamos identificar un arte de la escritura, una fuerte conciencia como escritor a través de lo que motoriza la doctrina ignorante y la intuición en la que se funda, también podríamos hablar en este sentido de un arte de la lectura. Entonces, si tuviésemos que rubricar esto bajo el nombre de una hermenéutica cusana, ¿no? Un tipo, no de hermenéutica escritural, sino como lectura de textos, lo primero que deberíamos decir, y ligado con esto, es que para el cusano el texto de las escrituras integra un discurso conjetural más. Es decir, hay textos filosóficos, hay textos teológicos, y las escrituras integran también un tipo de discurso humano conjetural referido a lo divino. No es un texto acuñado por la mano de Dios, sino que es un texto elaborado humanamente. Y desde este punto de vista, entonces, todo discurso humano es concebido por el cusano como un discurso conjetural.
¿Y qué quiere decir esto? Él mismo define este concepto de conjetura como una aserción positiva de lo verdadero en la alteridad conjetural. Es decir, todo discurso dice lo verdadero bajo una cierta determinación, de un cierto modo. Es decir, no hay discurso que se dé por fuera de la verdad, pero no hay discurso al mismo tiempo que exprese la verdad tal como la verdad es en sí misma. Es decir, todo discurso expresa una aserción positiva de lo verdadero en la alteridad conjetural. Pues de ahí se desprende una noción cara a su filosofía, que es la de la concordancia philosophorum, la concordancia de los discursos filosóficos. Por supuesto que después deberíamos evaluar el hecho de que para el Cusano hay conjeturas que son más sutiles y conjeturas que son más groseras, como lector de una tradición. Digo, hay autores de esa tradición, Platón, Proclo, el pseudo Dionisio, que han puesto de manifiesto conjeturas sutiles frente a otros que han elaborado conjeturas groseras. Pero un primer principio de algo así como la hermenéutica cusana, el modo en el que lee el cusano la tradición, sería la de asumir que todo discurso es igualmente conjetural. En segundo lugar, una idea o principio según el cual hay que entender sobre todo a la intención del autor. Es decir, cuando leemos un texto filosófico, teológico, lo que hacemos es buscar la intención del autor, sabiendo que ella en sí misma es indescifrable, incomunicable, imparticipable por esto que decíamos respecto de esa metáfora de Aristóteles y su obra, ¿no? Pero hacia ahí orientamos la búsqueda, hacia la intención del autor, lo que él llama el arte, forma o principio que se expresa o se pone de manifiesto en un escrito, ¿no? En tercer lugar, y ligado con esto, quizás, algo que es muy propio del lenguaje cusano y de su escritura, que es algo así como una regla de desvinculación, es decir, desvincular la mera materialidad de la palabra para ir por detrás de aquello que es buscado, es decir, no quedarse en la superficie de lo expresado, sino que es trascender lo que él llama la fuerza de los vocablos. ¿No? De hecho, cuando en el capítulo segundo del libro primero de la Docta Ignorancia, él culmina la presentación de la obra en 3 partes, un primer libro dedicado a Dios, un segundo dedicado al universo y un tercero dedicado a Cristo, cuando culmina la articulación de la obra, que no es hablar de 3 cosas distintas, sino de 3 modos distintos de considerar una única maximidad, en un sentido absoluto como Dios, en un sentido contracto como universo, y en un sentido absoluto y contracto a la vez como Cristo. Cuando concluye esa presentación, dice, sin embargo, que conviene a quien quiere alcanzar el sentido de la obra, elevar el entendimiento por encima de la fuerza de las palabras, más que insistir en sus propiedades, porque los vocablos, los términos, las palabras no pueden ser adaptadas apropiadamente, con precisión, ¿no?, a misterios intelectuales tan grandes, como dice el Cusano, ¿no? Entonces, eso también lo hace al Cusano no demorarse en los juegos vanidosos, eruditos, empalagosos del lenguaje. Y esta es una de las críticas que él hace al humanismo de su tiempo, ¿no? Esta elegancia en el lenguaje, cuando él continuamente se define a sí mismo como un germano,
como un bárbaro, ¿no? Como alguien que no puede practicar esa elegancia. Y después, por último, una suerte de paralelismo entre el orden de lo real y el orden del lenguaje, que aquí va a estar funcionando también, que es mostrar, y esto ya es más propio de su pensar, mostrar que así como el poder de una mente se despliega en los escritos que compone, paralelamente la mente divina se despliega en el libro del mundo. Entonces no solo buscamos en los libros de los autores la mente de los autores, sino que buscamos en los libros del mundo la intención, el sentido que ha compuesto un autor, sabiendo, como hemos dicho ya, que es completamente inalcanzable e incomprensible en sí mismo. Y esto Nicolás de Cusa lo trae en un hermoso diálogo que se llama Acerca del origen, en donde dice que el mundo es como un libro en griego, un libro de Platón, escrito en griego, para el alemán que no sabe griego. Entonces el alemán que busca en el libro del mundo, escrito en griego, lo que hace es ir juntando elementos, tratando de componer palabras, de encontrar una estructura, aunque la sabe completamente indescifrable en sí misma, ¿no? Entonces, vemos aquí como algo de que el cusano imprime en su lectura de la tradición, en su modo de escritura, también tiene que ver con algo propio de su doctrina, ¿no? O sea, tenemos ahí libros de autores, el libro del mundo, ¿no? Como un conflicto, de cierto modo. Ya, ya. Escuchándote ahí parece que se podría decir que hay una contraposición, ¿no? Entre libros de autores y libros del mundo. ¿Cómo se daría eso? Sí, sí. Bueno, ahí entramos en un tema, digamos, que traes a colación muy, muy interesante, ¿no? Hacia la mitad de la producción cusana, 10 años después de la Docta Ignorancia, que ha sido compuesta en 1440, encontramos los libros del idiota, ¿no? A los que muchos de los intérpretes que han querido vincular al cusano con el horizonte del pensamiento moderno, sitúan como uno de los primeros escritos de la filosofía moderna. Y el idiota, el ignorante, el iletrado, porque sabes que el término idiota en latín hace alusión al iletrado, el rústico, el no clérigo, el no académico, el que no cumple funciones públicas, ¿no? Se presenta como un pobre iletrado que va a dialogar con un rico orador, alguien que está formado en el saber libresco, acerca de la sabiduría. Y el orador, ¿no?, se siente perplejo de cómo el ignorante o el idiota va a hablar sobre la sabiduría, no conociendo los libros que tratan sobre la sabiduría. Y entonces el idiota le dice, claro, el problema es que a vos te arrastró la autoridad de los libros de los autores, y por eso, aunque pareces un caballo salvaje, te alimentás de un alimento, de un sabor que no te es ni propio ni natural. En cambio yo, un pobre ignorante, me alimento de un sabor, de un alimento que me es propio y natural. Porque la sabiduría no habita solamente en los libros de los autores a los que referís, aquellos en los que considerás que progresa el saber, sino que la sabiduría grita en la plaza pública, grita en el mercado, en esto que llamamos los libros del mundo. Y por eso conduce al orador hacia el mercado,
donde lo que ven es que se numeran frutas y verduras, como cuando vamos al mercado los sábados, los domingos, ¿no? Se pesan distintas sustancias, se miden telas o distintas cosas, es decir, vemos que en el mercado se pesa, se mide y se numera. Y estas tres operaciones o estas tres actividades de pesar, medir y numerar son actividades propias de la mente humana, del operar de la mente humana. Y no hace falta ningún tipo de saber, de conocimiento de autores y doctrinas para guiar este libre juego, este libre operar de la mente. Por eso es que creo que el personaje del idiota, el personaje conceptual del idiota, cautivó tanto a Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, y antes de eso a Deleuze en Diferencia y Repetición, y incluso a Deleuze en uno de sus cursos sobre Spinoza de 1980, ¿no? Donde el idiota cusano aparece como un antecedente del cogito cartesiano, aquel que se vale solo de sus propias fuerzas, o sea, aquel que puede pensar por la luz natural, que no necesita de una preparación filosófica, teológica, para llevar adelante el camino del saber. Pero claro, entonces vemos que esas operaciones son, entre comillas, connaturales a la mente humana, pero el problema es cuando nosotros queremos buscar el principio de todo medir, el principio de todo numerar y el principio de todo pesar. Es decir, aquello que hace todo medible, aquello que hace todo pesable y aquello que hace todo numerable. Y ese principio en sí mismo no puede ser proporcionado, porque es absoluto, es infinito, es el principio de toda proporción, de todo pesar, de todo medir y todo numerar, pero en sí mismo es inaprehensible. Entonces, cuando asumo que el principio es en sí mismo inalcanzable, como dice aquella intuición, y lo sé inalcanzable, porque esa es la certeza que tengo respecto del principio o respecto de la verdad, que es, o sea, lo alcanzo sabiéndolo inalcanzable. Y lo que elaboro es un singular camino de pensamiento, que es el camino de la doctrina ignorante, que me permite alcanzarlo de modo inalcanzable, de un modo ignorante. Pero ¿qué quiere decir alcanzarlo de un modo inalcanzable, de un modo ignorante? Esto nos lleva hacia la dimensión que está por detrás del operar de la razón, del numerar, medir y pesar de la razón, el proporcionar. Y esa raíz o ese principio del operar de la razón es el intelecto. No es una facultad distinta, porque lo que tenemos es una única mente que comprende de modo racional, pero cuando asciende a su principio, comprende de un modo intelectual. Y ese comprender de modo intelectual me permite superar el límite del entender meramente racional, en donde la proporción está sometida a la comparación, a la oposición, lo más grande, lo más pequeño, lo más alto, lo más bajo, lo más pesado, lo más liviano, y sin embargo cuando asciendo al principio de la razón, asciendo a un ámbito en donde los opuestos ya no se oponen, sino que coinciden. Y ahí es donde me sitúo en un plano intelectual, que es el que tolera la coincidencia de los opuestos.
Y a partir de esa comprensión de la coincidencia de los opuestos en el principio, lo absoluto, como quieras llamarlo, porque todos esos nombres están en el Cusano referidos al principio, me sitúo en un tipo de especulación y en un tipo de discurso que tolera, soporta la contradicción, porque me ofrece la coincidencia de la oposición. Entonces entiendo de otro modo los conceptos de la tradición, porque ya el acto no se opone a la potencia, el ser no se opone al no ser, como lo máximo no va a oponerse a lo mínimo, sino que van a coincidir. Por eso es que el Cusano puede definir al camino de la docta ignorancia como una doctrina máxima. ¿Qué quiere decir esto de que la docta ignorancia es una doctrina máxima? Quiere decir que, conforme a la definición de lo máximo, no hay ninguna doctrina mayor que pueda darse, pero al mismo tiempo no hay ninguna doctrina menor que pueda darse. Entonces la docta ignorancia está entre la máxima y la mínima doctrina, y todos los discursos son expresiones conjeturales entre la máxima y la mínima doctrina de la ignorancia, que busca comprender lo incomprensible de un modo incomprensible. Eso lo vemos en la contraposición con este erudito, este orador con el que dialoga el Cusano en el texto acerca de la sabiduría, el idiota de sapiencia. Pero luego encontramos que en el tercer diálogo, que se titula acerca de la mente, ¿no? Es el idiota demente, ¿no? Pero sería el ignorante que discurre acerca de la mente. Encontramos ahí un elemento quizás de los que han tenido mayor proyección en el devenir del pensamiento cusano, en su recepción en la filosofía moderna, porque el ignorante ya no se presenta como alguien que va al mercado con su bolsita el fin de semana, sino que va a dialogar con un filósofo, con alguien formado en la tradición, que conoce las doctrinas filosóficas, y van a conversar acerca de la mente. Y para conversar acerca de la mente, el idiota se va a presentar en su faceta de artesano, como alguien que se dedica a acuñar cucharas. Y va a mostrar precisamente en ese paradigma simbólico que es la acuñación de cucharas de madera, el carácter realizador, creador de su mente, que no solo pesa, mide y numera humanamente todas las cosas, sino que es creador de entes artificiales. El hombre también es un segundo Dios en este sentido, que hace relucir el poder de su mente en aquello que practica, que fabrica, porque ese es el verbo que utiliza, fabricare, ¿no? Que fabrica, en este caso, una cuchara de madera. Y el Cusano acude continuamente a imágenes para su especulación filosófica y teológica, como si en estas imágenes o paradigmas simbólicos, el idiota como artesano, el cosmógrafo que diseña un mapamundi en su compendio, el juego de las esferas, que es un juego que él mismo inventa, o en el que practica el arte de hacer vidrio en distintos textos suyos, mostrase como si el arte manual fuese intérprete del arte creador divino por medio de un arte creador humano. Y desde este punto de vista, la palabra, el lenguaje articulado, va a ocupar un lugar suplementario. Porque nada pone mejor de manifiesto el carácter creador del individuo que
la acuñación de una cuchara de madera. Esto muestra que el individuo es un espejo vivo de un primer espejo absoluto. Y me parece que ahí Cusano hay un papel central de este hombre, de este ser humano, ¿no? Que aunque imagen y espejo de del propio Dios, es un creador autónomo, digamos así. Hay una experiencia efectiva de la participación del hombre en el proceso creador, ¿no? José, yo estuve aquí mientras hablaba pensando un poco en la relación entre filosofía y teología en el Cusano, porque si todo lo que dice ahí ahora es un proceso intelectual, digamos así, es un proceso de construcción y que el intelecto mismo, ¿no? Revela a sí mismo como fuente del conocer, o sea, de un conocer que no es simplemente medir. ¿Cómo es la teología en relación a eso? Se podría decir que la filosofía en cuanto a este proceso de conocimiento tendría o supondría una distinción con la teología, o ves que hay una unidad en estos contrarios también? Sí, sí, bueno, muy interesante eso, ¿no? Porque pensaba en dos cosas a partir de esto que decías. Primero, este rol central dado por el Cusano al arte, ¿no? Al arte humano, como aquello que nos vuelve una viva imagen del arte divino, por su carácter creador, ¿no? Y de hecho, cuando el Cusano recupera en distintos textos aquel axioma aristotélico de el arte imita la naturaleza, lo que tenemos no es un arte humano que está imitando, realizando una mímesis, una copia respecto de la naturaleza, sino que precisamente el arte pone de manifiesto en su operar, en su crear, algo que es propio de la naturaleza. Entonces, el individuo se reconoce como una viva imagen en su operar, en su crear, porque así concibe también el Cusano a lo divino, como una operación, ¿no? Entonces, eso respecto de lo primero. Y después, respecto a esto segundo que decías de la filosofía y la teología, hay algunos trabajos muy buenos que han querido hablar de la filosofía en la teología y de la teología en la filosofía, pero yo creo que integran un mismo discurso, que es el discurso ignorante, en el cual nosotros podemos analíticamente establecer algo que nos parece más propio de la teología y un tipo de lenguaje o de discusión que parece más propio de la teología, de la filosofía. Pero sin embargo, en el discurso ignorante se encuentra ensamblado, ¿no? Y lo que encontramos es eso, a un pensador que ha buscado tanto como ha podido poner de manifiesto aquella intuición filosófica, aquel alcanzar lo inalcanzable de modo inalcanzable a través de una pluralidad de discursos, de imágenes, de metáforas, de símbolos, de argumentaciones, con el ánimo de mostrar que a cuanto mayor pluralidad, mayor reconducción a la unidad. Porque eso también es una singularidad en el neoplatonismo o el platonismo cusano. No hay una disolución de la multiplicidad Sí. en la reconducción a la unidad, porque la unidad en sí misma es inalcanzable, incomprensible e inexpresable. Por tanto, nuestra búsqueda de la sabiduría, nuestra caza de la sabiduría, apelando a una metáfora cusana, se da en el ámbito de la multiplicidad, de la diversidad. Y cuanto más buscamos en la diversidad, más reconducción hacia la unidad, ¿no? Ese creo que sería un poco el sentido de
su pensar y de la docta ignorancia, ¿no? Como una doctrina máxima y mínima a la vez. Sí, sí. Y es muy, digamos, estuve pensando aquí los trabajos de Bayer-Walter, ¿no? Sobre la identidad y diferencia, ese aspecto de, bueno, que acabas de puntuar ahí muy central, ¿no? Sí, Una unidad en la diferencia, una irreductibilidad del principio que se hace múltiple, pero que justo por la multiplicidad es que se puede llegar de alguna manera a lo que no se llega, ¿no? Eso hay un exacto. proceso de... Sí, sí. Sí, y de hecho, ligado con eso, podríamos decir precisamente que la mente o el que especula solo puede conocer en la medida en que se manifiesta de modo plural. O sea, Aristóteles, el Cusano, ¿no? Que son los ejemplos a los que hemos acudido, el ignorante como artesano, solo pueden comprender el poder de su mente, la fuerza de su mente, en la medida en que la ven desplegarse, en la medida en que la ven manifestarse, comunicarse, expresarse. Eso también lo pone al Cusano eh, como una especie de antecedente del pensar moderno en un camino que es diverso al cartesiano, por ejemplo, porque ¿qué hace el meditador cartesiano? Tiene que poner entre paréntesis el conocimiento sensible, el conocimiento que procede de la imaginación, el conocimiento que procede de la razón, y una vez que ha puesto en crisis todo eso replegado sobre sí mismo, en ese desierto al que llega, alcanza la intuición del cogito. Y aquí el camino es diverso. Cuanto más se expresa la mente, más puede volver sobre sí misma, o dicho en términos modernos, más alcanza su autoconciencia. Solo puede conocerse mostrándose, operando, creando, actuando. Y cuanto más actúa, cuanto más plural y diversa se muestra, más vecina a esa unidad, aunque sabemos que con precisión resulta inalcanzable. Entonces, ¿qué encuentra? La mente se encuentra solo a sí misma en su despliegue, en su manifestación. Oye, hablaste de Descartes, de Guattari, de Deleuze. ¿Podrías decir algunas palabras muy brevemente, si posible, sobre las proyecciones y recepciones modernas y contemporáneas del pensamiento del Cusano? Bueno, bien. Por un lado, podríamos decir que una es la recepción del Cusano y el efecto que ha tenido en el devenir del pensamiento moderno, ¿no? O sea, cómo podemos vincularlo a figuras como Leonardo, Giordano Bruno, Montaigne, Descartes. Vos mencionabas a Bayer-Waltes, entonces el impacto o la llegada del Cusano al idealismo alemán especulativo, ¿no? A través de el estudio de los textos mismos. Entonces, uno es el recorrido de el impacto del Cusano en distintos autores, textos, tradiciones de la filosofía moderna, ¿no? Desde sus contemporáneos hasta el idealismo especulativo. Y otra es la lectura que los filósofos contemporáneos, quizás podemos tomar desde Falkenberg y Cassirer en adelante, han hecho del pensamiento cusano a la luz de su propia problemática. Entonces vemos por un lado que ha habido un interés muy fuerte, porque ese ha sido un tema capital, sobre todo de la filosofía del siglo XX, en la cuestión del lenguaje. Entonces encontramos que autores como, Cassirer mismo, Apel, Gadamer, han hecho una recuperación del problema del lenguaje en el cusano a partir de su propia problemática y su propio horizonte de sentido, ¿no? Después encontramos autores como Hans Blumenberg que han recuperado en distintas obras al cusano en función del debate en torno de la modernidad, y entonces, como tú sabes, ahí
el Cusano aparece como un pensador de umbrales, junto a Giordano Bruno, están de uno y otro lado del umbral de la modernidad, y hay toda una historiografía que ha estudiado la relación entre el Cusano y el Nolano, de la que Blumenberg forma parte. Después, dentro del contexto alemán, también encontramos la recuperación que Peter Sloterdijk hace del Cusano en el segundo volumen de su obra Esferas, ¿no? Digamos, donde en ese segundo volumen, que recibe el título de Globos, él lleva adelante lo que denomina una macroesferología o una metafísica de la esfera, que intenta mostrar una historia de la metafísica desde los antiguos, desde el episodio de los 7 sabios, hasta el proceso de la globalización. Y en el contexto del capítulo 5, que es un exordio que recibe el nombre de Dios o esfera, ¿no? Deus sive esfera, habla de la tradición neoplatónica o platónica y la imagen de la esfera, y ahí aborda el juego de las esferas del Cusano, ¿no? Y después, como vos mencionabas, hay una recepción francesa, una es la que tiene lugar en la fenomenología de la donación, en este giro teológico de la fenomenología, que trata sobre todo Jean-Luc Marion, y ahí lo que interesa, y Falke, ¿no? Y lo que interesa es el tema de la visión, la metafísica del poder, de lo visible, etc. Pero ha habido, como vos dijiste, una recuperación que ha llevado adelante Deleuze-Guattari a través de su texto, ¿qué es la filosofía? Pero el antecedente de esa clave hermenéutica hay que buscarlo en Maurice de Gandillac, que fue profesor de Deleuze y un gran investigador cusano, y él hace este arco que va del Cusano a Descartes. De hecho, tiene una comunicación de 1937 que presenta en el contexto de un congreso cartesiano por los 500 años del discurso del método, que se llama Nicolás de Cusa, precursor del método cartesiano. Y ahí Gandillac aborda 3 puntos. Lo que él dan llamar el mito del idiota, la prioridad del lenguaje matemático en el operar de la mente, y el carácter activo y creador, fabricador, el homo faber, ¿no? que deviene el individuo, ¿no? Y esos 3 elementos los emparenta con el pensamiento cartesiano a la vez que hace su problematización. Y esto llega a Deleuze y Guattari, que también se ha interesado Deleuze a partir de su trabajo sobre Spinoza en todo el concepto de Cusano de potencia, que es también todo un filón de investigación, ¿no? La identificación de lo real o de la esencia de lo real con una potencia, como lo hace Spinoza en la proposición 34 del libro primero de la ética, ¿no? Y ahí Deleuze, siguiendo esta pista de Gandillac, retoma la cuestión de la potencia, ¿no? O sea que son muchos los intereses que pueden visualizarse en algo que podríamos llamar, con el título de un libro, las modernidades del Cusano, del pensamiento moderno en un sentido clásico, y las contemporaneidades del Cusano, ¿no? El modo como lo leemos a partir de nuestro propio horizonte, ¿no? Y qué es lo que hacemos cuando trabajamos sobre estos filósofos, no hacerlo como anticuarios que veneran el pasado por pasado, sino que intentamos, ¿no? traerlos a la luz de nuestra propia problemática, ¿no? Creo que es un poco lo que intentamos, al menos. Uhum. Bueno, yo creo que es una excelente conclusión, digamos, de nuestra charla. Pero bueno, José, muchísimas gracias Por su favor, participación. a vos ha sido un placer, así que muchas gracias por la invitación y lo seguimos, por supuesto. Vale, hasta luego entonces. Chao, chao. Adiós. Adiós.